Una mañana fresca y clara, todo parece renacer después de la lluvia que cayó anoche. El amor entre Kiet y Tu Nha florece más que nunca, lleno de esperanza y nuevos comienzos. Pero ¿qué secretos oscuros saldrán a la luz? ¿Cómo será el regreso de Kiet a su vida y su trabajo tras tanto tiempo de descanso? Acompáñenme a descubrirlo, porque este viaje está lejos de terminar. En este capítulo nos adentramos en las emociones de un reencuentro tan esperado y en los desafíos que esperan a los personajes, quienes deben enfrentarse a las sombras de su pasado, mientras abren las puertas a un futuro incierto. En este emocionante episodio, no solo veremos cómo Kiet se reintegra en su vida diaria, sino también cómo los lazos con Tu Nha se fortalecen a pesar de las pruebas que la vida les pone enfrente. Cada paso hacia adelante está lleno de incertidumbre, pero también de una promesa de crecimiento y superación. No se pierdan los giros que nos esperan. Será un capítulo cargado de emociones y sorpresas. Les deseo a todos un día maravilloso y los invito a seguir disfrutando de esta historia, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos pronto con más momentos inolvidables. En la tranquila mañana, Kiet y Tu Nha despertaron en la acogedora casa de Tu Nha, un hogar lleno de amor y calidez. Kiet, sentado en la mecedora, sostenía a su pequeño bebé en sus brazos, mientras conversaba suavemente. A su alrededor, la luz del sol comenzaba a iluminar el pequeño rincón que habían construido juntos. Mientras tanto, Tu Nha se movía de un lado a otro, enérgica y sonriente, preparando el desayuno para ambos, con la calidez de su sonrisa, llenando cada rincón de la casa. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban y se compartían sonrisas cargadas de ternura y amor. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio de lo mucho que se habían extrañado y de la felicidad que sentían al estar finalmente juntos después de tantos días separados. La casa, aunque modesta, estaba llena de vida, de risas y de momentos de pura complicidad. Finalmente, Tu Nha sirvió el tazón de fideos humeantes y juntos se sentaron a la mesa, compartiendo no solo la comida, sino también sus pensamientos y recuerdos. El ambiente estaba lleno de risas, de historias de los días pasados y de sueños para el futuro. La sencillez de la comida, pero sobre todo, la compañía, convertía este momento en algo único, algo que ambos sabían que había valido la pena esperar. Las conversaciones fluían naturalmente, intercaladas con risas y miradas cómplices. Cada bocado, cada risa, era un símbolo de todo lo que habían vivido y todo lo que aún les esperaba. Los dos compartieron la comida con alegría, disfrutando no solo del sabor de los fideos, sino de la compañía del otro, del calor de su presencia. El sonido de sus risas llenaba la casa y se extendía por toda la vecindad como una melodía de felicidad. Cada vez que sus ojos se encontraban, había una conexión profunda que mostraba lo mucho que se amaban, lo que habían superado juntos y lo que aún les quedaba por vivir. Era un día simple, pero cargado de significado. Después de todo lo que habían atravesado, estos pequeños momentos de felicidad se volvían aún más valiosos. La casa, el desayuno y las risas eran testigos de un amor que se había fortalecido con el tiempo, un amor que nunca dejarían de cuidar y valorar. Tal como lo había decidido ayer, Kiet se preparaba para ir a la estación de policía. Sentía que era el momento adecuado para poner todo en orden y aclarar la situación, sacar a la luz a las personas responsables y asegurarse de que recibieran el castigo que merecían. Una vez hecho esto, volvería a la fábrica de madera para retomar su trabajo. Mientras sus pensamientos se ordenaban y tomaba decisiones,
Tuna le preguntó acerca de sus planes para ese día. Tuna, con su voz suave y curiosa, le preguntó: «¿Hoy qué tienes pensado hacer?». Kiet, con una expresión seria pero decidida, respondió: «Creo que debo ir a la policía a hacer la denuncia. Y después regresaré al taller de madera, porque cuando pasé por allí, ayer, vi que todo estaba muy polvoriento. Necesita una buena limpieza». Tras compartir sus planes, Kiet también quiso saber sobre lo que Tuna tenía pensado para su día. Ella, con su habitual calma, respondió: «Hoy voy a ir con el niño a recoger algunas verduras en la parte baja del pueblo. No estoy segura de qué exactamente vamos a recoger, pero seguramente allí lo sabremos». Kiet, al escucharla, pensó que aún hacía fresco por la mañana, así que aprovechó para sugerir: «El tiempo está bastante fresco todavía, así que aprovechemos para salir temprano». Tuna asintió con una sonrisa. «Sí, tienes razón. Voy a entrar a recoger las cosas y luego salimos». Kiet, con su gesto habitual de ser servicial, respondió: «No, quédate tranquila. Yo entraré y lo traeré todo». Tuna lo miró agradecida, mientras él entraba en la casa buscando con cuidado todo lo necesario para el día. Tras unos minutos, Kiet salió con una pequeña cesta, algunos guantes y una capa ligera para protegerse del sol. Le entregó todo a Tuna con una sonrisa y juntos comenzaron su jornada. Antes de salir, Kiet observó con una mirada reflexiva el paisaje a su alrededor. El aire fresco de la mañana traía consigo una sensación de calma, como si el mundo mismo estuviera esperando que tomara las decisiones correctas. Mientras caminaban, Kiet pensaba en la importancia de lo que tenía que hacer ese día. Era un paso necesario para aclarar todo lo sucedido, para proteger a quienes amaba y asegurar que no quedaran impunes los que habían causado tanto daño. Su mente estaba llena de dudas y certezas al mismo tiempo, pero sabía que debía seguir adelante. Tuna, al caminar junto a él, parecía más tranquila. Había algo en su presencia que siempre le daba a Kiet una sensación de paz. La manera en que se movía, la forma en que hablaba, todo en ella reflejaba una serenidad que él deseaba tener. Aunque las circunstancias eran complicadas, ella siempre estaba allí para apoyarlo, y eso le daba fuerza. Mientras ella lo acompañaba en su tarea de recolectar las verduras, Kiet se sentía agradecido por cada momento que pasaban juntos, por cada sonrisa compartida, por cada conversación sencilla, pero significativa. El camino hacia la zona de cultivo no era largo, pero durante ese tiempo Kiet se dedicó a observar los pequeños detalles de la vida cotidiana que antes no solía notar. El sonido de las aves cantando, el aroma de la tierra húmeda, el brillo de la mañana en las hojas de los árboles. Todo parecía tener un propósito. Cada paso que daban juntos hacia su destino era una pequeña victoria. Los dos se despidieron en la encrucijada, cada uno tomando su propio camino. Kiet, mientras caminaba hacia la entrada del taller de madera, miró su reloj y se dio cuenta de que aún era temprano. Pensó que los oficiales de policía seguramente aún no estaban trabajando, así que decidió que lo mejor sería comenzar a ordenar el taller antes de ir a la estación de policía. Así que con determinación se adentró en el lugar donde había pasado tantas horas trabajando con esfuerzo y dedicación. Recorrió el taller de madera con la mirada, sintiendo una mezcla de nostalgia y reflexión. Cada rincón le traía recuerdos de los días pasados, cuando las horas se deslizaban entre las virutas de madera y el ruido constante de las herramientas. Finalmente, se sentó en una de las sillas cercanas, sumido en sus pensamientos. Las ideas se amontonaban en su mente, pero una se destacaba sobre las demás: su futuro, el camino que tenía por delante.
pensó en su próximo paso, en el trabajo que tendría que retomar. No sabía si se sentiría igual que antes, si sería capaz de volver a encajar en su rutina, pero sabía que no podía permitirse quedarse atrás. No podía rendirse. Pero además de eso, había algo más importante que ocupaba sus pensamientos Tuna y la pequeña su nueva familia. Kiet sabía que debía contarle aún toda la verdad. Debía agradecerle por salvarle la vida y presentarle a Tuna y a la niña, porque sin ella, él no estaría allí. A medida que su mente viajaba de un pensamiento a otro, Kiet se sintió invadido por una sensación de calma. Miró a su alrededor y recordó a Nam, aquel hombre que lo había traicionado, que lo había dañado tanto. Sin embargo, para su sorpresa, no sintió odio ni rencor. Lo que sentía era algo diferente, algo más profundo. Sentía pena por Nam, por lo que había hecho, por la ciega envidia que lo había cegado. Se dio cuenta de que la tragedia que había sucedido entre ellos no se había originado por una razón justa, sino por una falta de entendimiento, una reacción impulsiva e irracional. Pensó en cómo Nam, al dejarse llevar por sus celos, había arruinado su vida, su trabajo y todo lo que había construido. Ahora, incluso si quisiera volver, ya sería demasiado tarde. Las puertas que había cerrado por su propio comportamiento no podían abrirse de nuevo. Kiet se recostó en la silla, observando la luz que se colaba por las ventanas del taller, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Era un día tranquilo, pero la vida seguía su curso, y él tenía que seguir adelante. La historia con Nam ya no era más que un eco en su pasado. Aunque era una parte importante de su viaje, no podía seguir permitiendo que ese capítulo definiera su futuro. Pensó en el futuro con Tuña, en la oportunidad de comenzar una nueva vida juntos, una vida sin rencores, donde cada día fuera una oportunidad para construir algo mejor. Pensó también en su reencuentro con Un, en la necesidad de explicarle todo lo que había pasado, pero sobre todo en la gratitud que sentía por ella. Sabía que la verdad debía salir a la luz, pero también sabía que la manera en que lo hiciera con respeto y honestidad marcaría la diferencia. En ese instante, Kit se dio cuenta de que había dejado atrás el dolor y la confusión. Sabía que la vida nunca sería fácil, que aún tendría que enfrentar desafíos, pero ya no temía. Sabía que al igual que la madera que cortaba y moldeaba en ese taller, su vida también podía ser transformada, esculpida, rediseñada. Y aunque el pasado no se podía cambiar, sí podía tomar el control de su presente y su futuro. Se levantó de la silla, decidido a empezar su día. Tenía trabajo por hacer, cosas que solucionar, pero también sabía que su viaje hacia la redención, hacia una nueva vida, acababa de comenzar. Y mientras comenzaba a limpiar y organizar el taller, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba en el camino correcto. Mientras limpiaba su mente, no podía dejar de pensar en sus compañeros de trabajo. Recordaba especialmente a Tuan, el jefe de su equipo. A pesar de todo lo que había pasado, Kiet sabía que debía hablar con él, aclarar todo lo sucedido. No quería que quedara ninguna duda, y sentía que era su responsabilidad poner las cartas sobre la mesa. Sabía que tenía que hacerlo, pero también sabía que tendría que hacerlo con paciencia y respeto. A medida que el sol comenzaba a elevarse y la luz inundaba el taller, Kit continuaba trabajando. Cada golpe de escoba, cada movimiento para reorganizar las herramientas, le recordaba la importancia de seguir adelante, de no rendirse. Su cuerpo comenzaba a cansarse, pero su mente seguía activa, llena de pensamientos. El esfuerzo físico le daba tiempo para pensar con claridad, para planificar lo que haría a continuación.
Después de terminar en el taller, se dirigiría a ver a Tuan, y esa sería su oportunidad para hacer las cosas bien. El ambiente en el taller empezaba a cambiar. Lo que antes era un lugar lleno de polvo y caos, ahora comenzaba a tomar forma. Kiet sentía que cada tarea que cumplía lo acercaba más a la normalidad, a la paz que tanto ansiaba. No podía permitir que el pasado lo siguiera atormentando. Estaba decidido a hacer lo correcto y a afrontar las consecuencias de sus acciones. Con el trabajo avanzando, el sol subiendo cada vez más, Kiet se sintió más motivado. Aunque el camino no sería fácil, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Por ahora, todo lo que podía hacer era seguir adelante, limpiar, organizar y preparar el taller para lo que vendría. Y cuando todo estuviera en orden, iría a hablar con Tuan para darle las explicaciones que él merecía. Pero por ahora, solo quedaba seguir trabajando con empeño. Đã đóng cửa từ lâu, không còn hoạt động hay trông coi nên bụi bặm bừa bộn, nhưng Kiệt không hề lãng phí thời gian. Nhanh chóng và quyết tâm, anh bắt đầu dọn dẹp từng ngóc ngách, sắp xếp lại dụng cụ và đặt mọi thứ trở lại vị trí cũ. Anh biết mình phải chuẩn bị tiếp tục sản xuất và không muốn bất cứ điều gì cản trở. Trong lúc dọn dẹp, tâm trí anh không ngừng nghĩ về đồng nghiệp, đặc biệt là nghĩ đến Tuân, trưởng nhóm của mình. Bất chấp mọi việc xảy ra, Kiệt biết mình phải nói chuyện với Tuân và làm rõ mọi việc. Anh không hề muốn để lại bất kỳ nghi ngờ nào, mà anh cảm thấy có trách nhiệm nói rõ mọi việc. Anh biết mình phải làm gì, nhưng anh cũng biết mình phải làm với sự kiên nhẫn và tôn trọng. Khi mặt trời bắt đầu mọc, ánh sáng tràn ngập xưởng, Kiệt vẫn tiếp tục làm việc. Mỗi nhát chổi, mỗi động tác sắp xếp lại dụng cụ đều nhắc nhở anh em về tầm quan trọng của công việc tiến về phía trước, của việc không bỏ cuộc. Cơ thể anh bắt đầu mệt mỏi, nhưng tâm trí anh vẫn năng động, tràn ngập suy nghĩ, sẽ để lên kế hoạch cho những phần tiếp theo. Trong khi hoàn thành công việc ở xưởng, anh sẽ đến gặp Tuân và nói ra cơ hội. Nếu anh làm đúng, không khí bắt đầu thay đổi. Từ nơi bụi bặm hỗn loạn giờ đây dần hình thành. Kiệt cảm thấy mỗi công việc hoàn thành đều đưa anh đến gần hơn sự bình yên mà anh khao khát. Kiệt không hề để quá khứ tiếp tục dày vò mình. Anh quyết tâm làm điều đúng đắn và đặt những hậu quả hành động của mình. Công việc càng ngày càng tiến triển hơn, mặt trời lên cao, Kiệt dần cảm thấy có động lực hơn.